Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando vayáis a ver esto. Pero bueno, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo volvemos a la carga un poco, David, con estos vídeos, ¿no? Que realmente tuvieron buena acogida, pero que nos volcamos un poco más en el podcast y hacía tiempo, ¿no? Que no publicábamos asistentes, aunque están publicados en la página web, en la sección de chatbots. Y claro, llegan las evaluaciones, dolores de cabeza, informes, sobre todo en infantil, que cómo hago esto, que cómo no. Y creo que nos traes un buen recurso, ¿no? Para poder agilizar un poco la elaboración de esos informes en infantil en base a un poco lo que dice la normativa, que no estaría mal que le diéramos un repaso de vez en cuando. Y bueno, sin más, ¿no? ¿Quieres enseñarnos? Vamos a ser un poco ágiles y vamos al grano. Sí, pues bueno, gracias, Guille. En este caso nos vamos a centrar en educación infantil, ¿vale? En el informe de final de etapa, que tiene que ver con cuando los alumnos, podríamos hablar de la primera etapa o primer ciclo, segundo ciclo de infantil, pero estamos centrados en la etapa de 5 o 6 años. Muchas de las demandas, ¿no?, de los centros tienen que ver con este informe de educación infantil, porque pese a que son los profes y las profes que casi creo que mejor trabajan de todas las escuelas, la parte de la evaluación tradicionalmente ha sido entendida como una serie de ítems y unos progresos o no. Y en este caso, la norma que tú decías nos dice que tenemos que diseñar un documento descriptivo, ¿ok?, en base a lo que se ha recogido en los criterios de evaluación que están relacionados con las competencias específicas y que obviamente también está relacionado con las competencias clave, ¿no? Pero si queremos ser concretos y queremos ir a las competencias específicas del ciclo, pues tenemos un asistente que nos va a ayudar, ¿no? Aquí lo que intentamos es que se refleje ese proceso educativo y que sirva como fuente de información para los profes que recogerán a los peques en la etapa de educación primaria, ¿vale? En la norma de Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay un anexo, pero básicamente nos dice el nombre del centro, el nombre del alumno y los informes, el progreso del alumno, destacando progresos, esfuerzos, dificultades, potencialidades, ¿vale? En relación a las competencias. Que marca, o sea, que en el caso de Comunidad Valenciana sí que marca que los referentes son las competencias específicas, ¿no? Más clave. Sí, dice que recoja el grado de logro de los criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. Entonces, podemos diseñar un informe en base a esas competencias específicas, pero también, evidentemente, podemos relacionarlo en base a las competencias claves. Si nuestra plataforma nos ayuda a sacar una buena diana competencial, por ejemplo, también podríamos hacerlo. Pero bueno, si quieres, vamos a ver. David, y abrimos un poco un velón y una lanza hay muchos centros que adoptan plataformas de evaluación y es cierto que desde infantil son bastante reticentes, ¿no? Por el tema de la evaluación a utilizar esta serie de plataformas. Llámale Litio, Global Educa, Educamos, etcétera, Irofeo. Hay que comprender 100% la realidad de las clases de educación infantil. Muchas de las veces las profes nos dicen, no, los profes que no les da para ponerse a pasar cosas a la plataforma porque están ahí con los niños en contacto directo, están habituadas a coger anotaciones de otro tipo de manera, lo que hemos encontrado habitualmente. Pero lo que sí que es cierto es que cuando nos enfrentamos a un informe de este tipo final, todas esas evidencias que han podido quedar reflejadas en una plataforma que nos ayude a vincular las evidencias con criterios de evaluación, competencias específicas, competencias clave, permitirán que ahora este paso del informe sea mucho más ágil y mucho más sencillo, ¿no? Y muchas veces también el tema es que parece que asociemos este tipo de plataformas a la evaluación sumativa únicamente y no tiene por qué. Quiero decir, son plataformas muy válidas para tomar registros y para hacer un poco esa recopilación de experiencias de aprendizaje o hacer esa documentación pedagógica que marca muchas veces en infantil, donde básicamente vamos a poner un instrumento de evaluación que no tiene por qué darme una nota, simplemente es para ir registrando rúbricas, listas de cotejo, cosas así, y que es verdad que luego te va a facilitar muchísimo el poder hacer esa recopilación de información que has seguido haciendo durante todo el curso, porque claro, plantarse a hacer un informe competencial con las anotaciones que yo me he podido ir haciendo en una libreta a lo largo del curso es harto complicado, ¿eh? Total.
Y bueno, y llega el momento de ahora y hacer una descripción cualitativa de cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta fortalezas, debilidades, pues sin registros, es difícil, ¿no? La documentación pedagógica, ¿no? De la que se habla también en nuestro decreto curricular. Entonces, en ese sentido, y sabiendo que infantil es una etapa donde se trabaja de manera globalizada, pero que siguen existiendo 3 áreas, pues cada una de esas áreas tiene una serie de competencias específicas y que están vinculados con criterios de evaluación y que están vinculados con competencias clave, ¿vale? Eso lo tenemos claro y lo tenemos presente todos los educadores. Entonces, llegados a este punto, este asistente nos va a permitir a generar un informe descriptivo cualitativo de cada uno de los alumnos personalizado, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque en este caso simplemente pues, le vamos a pedir que nos ayude a generar un informe y automáticamente él nos va a pedir una serie de cuestiones, el nombre del alumno o de la alumna y el nivel de desempeño en 3 niveles de cada una de las siguientes competencias específicas, si me explico. Importante y destacar esto que quede muy, muy, muy claro. Esto no puede convertirse en un sistema aleatorio de ahora coger esto, copiar y pegar y ponerle 1, 2 o 3, nivel 1 bajo, nivel 3 alto, en cada una de las competencias específicas, pues porque me cuadra más o menos así. Por eso la importancia que decíamos hasta ahora de hacer ese seguimiento, esa documentación pedagógica y esos registros en Aditio, Educamos, ClickEdu, cuaderno de Aditio de mano, lo que tú quieras, ¿ok? Pero en este caso, teniendo en cuenta el proceso de estos 3 años, podemos decir que después de asociar una serie de evidencias, pues cada alumno tendrá un nivel de desempeño alto, medio o bajo. No estamos calificando, simplemente estamos dando un nivel medio alto o bajo en cada una de las competencias específicas, ¿no? Y en ese sentido, como queremos hacer, podemos hacer para las familias también, porque uno de los objetivos del informe es informar sobre el progreso de los alumnos, pero también que las familias conozcan un poco lo que han hecho y lo que están haciendo, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer por áreas, un párrafo por cada área. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que hacer aquí abajo es poner el nombre de un alumno, no pongamos los apellidos y todo el rollo por el tema de la protección de datos. Como si queréis no ponerlo luego cuando lo hagáis en vuestra... Claro, lo pongo, ¿sabes por qué? Porque siempre empieza como Guillermo ha demostrado para no tener que después cambiarlo, pero no voy a poner el apellido, entonces... Pero en principio podríamos poner un alumno, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Guille, que seguramente tendría un nivel de más o menos sería el 4. 5 o 6 años, pero y os invitamos a hacer lo siguiente, a copiar esto, ¿vale? Y aquí abajo, al lado de cada uno de las competencias específicas, gracias a vuestro registro, no gracias a lo que nos venga en este momento en mente, le ponemos 1, 2 o 3, ¿vale? Vamos a poner algún 1 para que veáis también cómo en su redacción tiene en cuenta estas 5 competencias específicas del primer área, estas 3 de la segunda área, bueno, digo segunda por decir, ¿vale? No tiene ningún orden. Y estas de la siguiente área. Entonces, ya os digo, podemos poner los diferentes niveles y él va a interpretar en qué tiene un nivel bajo y en qué tiene un nivel alto y lo va a poder redactar. Y además, abajo nos pone si queremos, mira, nos dice aquí, si queremos incluir observaciones adicionales. Entonces, yo en observaciones adicionales quiero incluir que la actitud del alumno durante la etapa ha sido muy buena, trata muy bien a sus compañeros, pero no debe descuidar, y lo ponemos un poco de forma simple, ¿vale? No debe descuidar el trazo y la motricidad fina, ¿vale? Por decir algo. Y en ese sentido ya le damos al OK y a continuación él nos redacta así con una especie incluso de semáforo, ¿veis? El área de crecimiento en armonía sale medio amarillito, que esto nos gusta mucho en infantil, descubrimiento de exploración del entorno en verde y área de comunicación y representación de la realidad en verde. Pero fijaos como, por ejemplo, aquí hemos puesto un 1 en identificar y valorar las diferentes manifestaciones culturales. Pues en su redacción dice, sin embargo, muestra todavía un nivel inicial en el uso espontáneo de la lengua extranjera, porque lo hemos puesto arriba, y en su implicación en manifestaciones culturales diversas, por lo que se le acompaña para fomentar su interés en estos aspectos. Es decir, en función de lo escrito de los niveles, nos redacta esas competencias específicas
con el toque de cualitativo, ¿ok? Entonces, al final observa. Poder todavía. ¿Eso lo has dicho ¿Perdón? tú? ¿Cuándo lo has configurado tú? No, pero está muy guay aquí, sí. Dice, la actitud de Guillermo ha sido muy positiva durante la etapa, niño afectuoso, respetuoso con sus compañeros y con una excelente disposición hacia el aprendizaje. Es conveniente seguir reforzando actividades que promuevan el trazo y la motricidad fina. Quiero decir, esto como punto de partida, pues me parece muy óptimo. Y tened en cuenta lo siguiente, si ahora cogiéramos y evaluáramos a otro alumno con los mismos 1, 2 o 3 que Guillermo, la redacción no sería la misma, ¿vale? Entonces, sería diferente, tendría el mismo fondo, obviamente, pero no sería la misma, ¿vale? Y a partir de ahí podrías coger, retocar, cambiar, modificar o lo que sea. Y nos habla de las áreas, que eso también nos da una sensación, también un poco de control a veces, de no perdernos un poco de por ahí. Y yo creo que está bastante bien. Agradecemos mucho a que las compañeras del cole, de la Milagrosa de Cullera, nos hayan hecho pensar y repensar, porque nos han dado el ejemplo de cómo lo querían ellas y nos han hecho pensar cómo podíamos diseñar este asistente, y si le sirve a alguien, pues nosotros más que contentos. Pues sí, perfecto. Como dices, ya lo has dicho tú y lo remarcamos un poco más, si cabe, y es que evidentemente esto es un punto de partida, es un facilitador, es una herramienta más que podemos utilizar. En ningún caso pretendemos que esto sustituya la labor intelectual del docente y la forma de pensar, pero bueno, es verdad que muchas veces, y lo sabemos porque, bueno, en nuestra casa tenemos profes de infantil y sabemos lo que cuesta hacer estos informes, les puede venir de perlas como punto de partida. Y evidentemente, pues con un rigor que tiene detrás el asistente, que bueno, en este caso lo ha creado David, que al final se ha aprendido mucho a mi lado. ¿Qué te parece la redacción? ¿Te gusta o no? Está bien, está muy bien. Está casi como si lo hubiese hecho yo y... Está tu programa, ¿eh? Sí. Y lo tenemos en valenciano también. En breve, gallego, euskera... No, espera. Esto es Comunidad Valenciana y donde podemos interpretar que hay problemas por el tema de la lengua, de si voto, si no voto. Nosotros buscamos soluciones. Entonces, el asistente en castellano y en valenciano. Vale, y luego, bueno, esto lo dejaremos para otro... pero podemos hacer un hype, ¿no? También tenemos otro asistente en el cual, básicamente, de la plataforma que usen, llámale Educamos, Aditio, IOCEO, Global Educa, lo que sea, te descargas todo el PDF con todos los criterios de evaluación asociados a las competencias y su calificación, y simplemente el asistente lo que vamos a hacer es escupirle el PDF, va a hacer la lectura de todos esos criterios de evaluación y lo va a asociar con ese documento que tenemos colgado en la web de descriptores, de niveles de desempeño de competenciales, que lo que coge es los descriptores operativos y las competencias clave del decreto, y te hace un informe, pues bueno, evidentemente basado en la información que tú le has proporcionado, pero un informe pues en los términos que nos marca el decreto, ¿no? De cualitativo, descriptivo, tal. Y bueno, lo podemos presentar, ¿no? En breve, si... Sí. Si alguien copia y pega, que no copie esto. Esta mañana he visto, te he pasado el vídeo, ¿no? Por eso lo he dicho. Un tío presentando el discurso del ChatGPT, ¿no? Que le había hecho, y dice, y acaba el tío verbalizando: si deseáis saber algo más sobre esto, me lo puedes puntualizar. Y el tío... Pues bueno. En fin. Vale, pues ya lo tenemos, ¿no? Sí, insistimos. 15 minutos, llevamos 14. Tienes 30 segundos para despedirte. Lo más importante de este asistente no es el párrafo que hace, sino que este 3 o este 1 venga de evidencias recogidas durante el año o los 3 años y que estén asociadas bien a los criterios de evaluación y las competencias específicas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí incluso podríamos decir, si sabemos cuáles son las evidencias más interesantes relacionadas con esta área, incluso meterlas por aquí, porque en nuestro cole lo que van a hacer es un párrafo anterior: hemos trabajado esto y luego el desempeño es este, ¿vale? Podría estar integrado. Hizo un asistente para eso. Le subías las situaciones de aprendizaje y te redactaba. Básicamente, subes tus 7 situaciones de aprendizaje, ¿no? Y te redacta un párrafo en resumen de qué contenidos se han trabajado en cada una, cuáles han sido los desempeños,
todo, ¿no? Lo que eran las tareas, actividades más significativas. Eso está bien, porque así sabes de dónde viene la información. Este trozo sería la segunda parte del informe. Primero mostramos qué hemos hecho y aquí es el desempeño. Espectacular. Pues nada, David, gracias por este trabajo. Esperamos que les sea útil a mucha gente y hasta la próxima. Y que nos dejen un like. ¿Se puede? Sí, hombre. Por lo menos un like, ¿no? Lo que mínimo. Bueno. Vale.